administrador, un saludo. Listo, entonces aquí ya creamos nuestro proyecto. Ahorita falta es vamos a cerrar esto y abrimos el otro. Como ya habíamos hecho en el anterior, pues entonces a app le quitamos toda esta parte de aquí, le quitamos el logo y aquí en esta parte entonces ya llamamos a task. ¿Ya traemos el componente o...? No. Pero antes de hacer esta parte de agregarlo, pues entonces creemos el componente. Al crear el componente lo queremos crear, lo podemos crear acá internamente. Por consola no hay porque es muy sencillo. Entonces colocar task. Y aquí creamos entonces un archivito que se va a llamar task.js. Entonces En CRS creas una carpeta que se llama components y dentro creamos una carpeta que llame task. Y dentro del archivo que llama task.js. Ahorita entonces copiamos todo este esqueleto que está aquí, lo llevamos para allá. ¿podemos mostrar qué es lo que tenía en app? Esto. O sea, he quitado lo que está dentro del div, solamente he dejado la referencia del div. Y esto lo copio y lo pego lo copio y lo pego y lo pongo en task. Ya en task reemplazamos todo lo que diga app por task. Cuando decís class name, ¿a qué te referís? Class name es la clase, o sea, para aplicar el estilo. O sea, la clase, el class en HTML. Solamente que aquí, como esto es JSX, entonces class viene siendo una palabra reservada de JavaScript, entonces por eso se pone class name. Listo, entonces ahorita sí podemos, digamos, de alguna manera llamar el componente que acabamos de crear. ¿No toca importarlo? No. Y aquí entonces le vamos a mandar un atributo donde le decimos que la owner es Leonardo, en este caso. Nada, solamente abrir mis los apuntes. ¿Cómo se llama el componente? O sea, creo que el tag cambia, ¿no? ¿El de acá? Sí. Stacks. Solo se abre y se cierra. Ahí estamos ya llamando al componente. Listo, lo siguiente entonces es tener aquí como un listado de las tareas.
Y en el constructor entonces vamos a definir el estado, ¿cierto? La curva de aprendizaje real es alta, ¿cierto? ¿La de Angular te parece alta? Sí. ¿Sí? O sea, supuestamente eso depende del conocimiento previo que tengas en JavaScript. Entonces que como ahorita ya tenemos un conocimiento en JavaScript, yo creo que React se va a sentir fácil. Y si no entendí nada en Angular. Perdón, esto no es así, está así. Listo, y por lo pronto tenemos tareas. Dijimos que íbamos a comenzar entonces definiendo tareas aquí. Para no definirlas ahí, me las voy a traer del archivo previo que teníamos para no escribirlas completas. En ese no está. En ese no está. Estaban por aquí, ¿cierto? Listo, ahí tengo ya unas tareas. No, pero espere que aquí esto sobra. No, esto me ha creado. Ahí tenemos unas tareas, entonces la tarea tiene supuestamente ID, tiene nombre y categoría. El ID, pues entonces nosotros nada más lo ponemos 1, 2, 3. Nombre lo que supuestamente es la tarea y categoría pues donde están agrupadas las tareas. Lo siguiente entonces es crear entonces el task item transform. Aquí estamos bien, sí. Sí. En el proyecto de Angular están las tareas. Para mostrar cada una de las tareas, entonces vamos a crear un componente que se llama task item. ¿Listo? Entonces creemos el componente de task item. Me dicen si de pronto voy muy lento. Vamos a crear. Pues apoyo la noción con toda la violencia posible. Y apoyar la noción por toda la violencia. ¿Qué hacer el proyecto? ¿Cómo es?
usted fue la que le dio el proyecto. Echemos al Que barbudo. cara a Ibáñez. El barbudo. A Barrabás. ¿Listo? Vamos ahí. Entonces listo, vamos a crear entonces un componente. Aquí estamos en el constructor, creamos pues el estado. Y vamos a crear entonces un componente que se llama TaskItem. Entonces para eso creamos para eso entonces creamos un archivo que se llama taskitem.js y en ese entonces copiamos igual lo que está en esta parte de acá. Quitamos el CSS y quitamos el task que está aquí. No, de app.js. Y ahora lo siguiente es pues reemplazar, hacemos lo mismo. Nos queda de esta manera. Como un ítem, un task-item en la lista que nosotros teníamos antes, en la aplicación que teníamos antes era una lista, entonces un task-item es un list system, ¿cierto? Es una LI. Ya no, una LI. Y además dentro del class name nosotros lo teníamos que era un list group item, ¿cierto? ¿Sí se acuerdan? Eso fue ayer. ¿Sí se acuerdan, cierto? Hablando, profe. List group item es una clase de Bootstrap. De los componentes que tiene aquí, y entonces nosotros al UL le ponemos list group y a los elementos le ponemos list group item para que nos quede de esta manera. ¿Listo? Eso fue ayer nomás. Entonces le ponemos list group item y donde lo vamos a entonces, y aquí entonces nosotros poníamos, ¿qué poníamos? Como ponemos lo que hay en tax, ¿no? Ajá. ¿Y cómo llegamos aquí? Props, ¿cierto? Por props. Entonces le decimos punto category. Pero no es tax. ¿No está escrito? No, tax. ¿En dónde? No es tax. No, es como yo le mandé el prop. Como yo le mandé la propiedad. ¿Listo? Y todavía no la he mandado. Ahí le puse list group item, que era uno de los componentes de Bootstrap, o de los estilos de Bootstrap, para que nos quede, digamos, bien bonita la. Si quiere la quitamos y la volvemos a poner. Sin ella y con ella, se las muestro con ella. Cuando la quitamos, vemos cómo se ve sin ella y la volvemos a poner ahorita más rato. Me sale un error en el list.pros.tab.net. Claro, porque todavía no hemos. No, pero creo que me sale un error, pero es por otra cosa. Mandemos esto a subir mientras tanto. Ese por qué tax categoría. O sea, ese tax. Sí, el nombre de tax, sí, no, el tax. ¿El tax?
Sí, ese tax. ¿Cuál task? ¿El que está en el props? Ajá, es el tax del otro No. que cree. Recordemos que los props es un arreglo de propiedades que vienen cuando estoy llamando al componente. Entonces cuando yo llame al componente le digo task item y en una de las propiedades le pongo task y le mando un valor a ese task. Entonces en esa parte es donde va a mandar yo el valor. ¿Sí? Eso no es que importa, ¿no? Ah, perdón, sí. Para poder llamar tenemos que importarla, sí. Ahí tiene razón Molano. Uy, eso. Solo me duró hasta. No puede resolver component. Ah, es components, ¿cierto? Components. Que las acuerdan bien. ¿Cuál van en este? ¿Cómo se importó? ¿Ya? Ahí nos está sacando un error que aquí nos está pidiendo. Ajá, que aquí nos pide que tenemos que llamar a super antes de para poder utilizar. Ya no nos aparecen errores, ¿cierto? ¿Listo? ¿Y por qué hay que poner el super? Puedes poner todo así, por favor. ¿Tacitem? Tacitem en este instante no lo estamos llamando todavía, ¿no? Hasta ahora no lo estamos utilizando. Dentro de la carpeta que acabamos de crear en todo React, para el caso mío. Ah, ok. Profe, ¿me puede mostrar clásicos, por favor? Entonces no había que importarlo. Aquí tenemos que importar Tacitem también, ¿no? Para poderlo usar. Entonces lo siguiente que vamos a hacer es importar Tacitem. Entonces import Tacitem from /Tacitem. Bueno, aquí nos está sacando un error porque él intenta interpretar lo que está acá adentro, entonces como JavaScript. Entonces hagamos esto. Listo, ahí nos dice está definido pero no está usado. ¿Listo? ¿Estamos ahí?
Pues estás punto S al final, ¿no? En el import, .ks. No, ya no trae ese ¿Cuál? Cualquiera que apenas ¿Me la estás atrasando? ¿Listo? sí. Y este está. Listo, para mostrarles aquí más o menos lo que yo les decía de props, que vimos eso a 8 días. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a colocar un H1 para que nos quede igualito. Las tareas de y aquí en entre llaves, entonces llamamos a props punto thisprops punto lo que estamos recibiendo, que es owner. Y aquí al menos ya me tienen que estar desplegando eso. Uno donde decía que el propio .owner es el nombre que decía. Acá arriba, aquí en task le estoy mandando una propiedad que se llama owner. Entonces ya con eso podemos acceder a ese objeto, a thisprops, y a la propiedad de ese objeto, a la propiedad que se llama owner. ¿Listo? No combino, ¿por qué? ¿Sí? Entonces aquí ya creamos vamos a crear una lista de tareas. Lo que hemos dicho es para poder meter la lista de tareas y vamos a crear una lista no ordenada. Entonces UL, cierra UL, y esta lista ordenada, no ordenada, perdón, le vamos a colocar un class name que es listGroup. Y ya en esta parte tenemos la lista no ordenada. Dice que el listgroup era lo de Bootstrap, ¿no? Y ahí donde estamos importando listas, usando listas. Tendríamos que importarlo, ¿cierto? Muy bien. Estaba esperando que le preguntaran. Entonces, para traernos Bootstrap, pues obviamente lo traemos desde el CDN. Y lo ponemos en el archivo index.html. que se encuentra en public. ¿Listo? Paso siguiente, entonces vamos a crear
nuestra lista de tareas. Yo estoy más acá. Y aquí es donde entonces vamos a llamar al otro componente, ¿cierto? Task-item, exacto. Y task-item va a llamarlo con una propiedad que se llama task, que va a ser igual a este otro task que tengo yo acá. Aquí esto así. Yo creo que es JavaScript o JS. ¿En dónde? ¿Qué sintaxis? JSX, eso está en Babel. Vamos a ver si no compilo, a mí tampoco. No, pero que se refería a su cabeza. ¿A la cabeza? No entiendo qué es eso. Listo. Bueno, aquí que está haciendo map, o sea, map es como decir, o sea, task es un arreglo, ¿cierto? Es un arreglo. Entonces map lo que va a hacer es más o menos como si fuera un for each. Entonces para cada elemento del arreglo, que se llama task, entonces vamos a crear un task item que va a llamar con propiedad ese elemento que le estoy mandando aquí. Eso es lo que hace el for each. El for each, el map, supongamos otros elementos, por ejemplo el isItems, en este caso supongamos que el isItem es de esta manera: 1, 2, 3, 4, 5, es un arreglo de elementos de números. Entonces lo que hace aquí es numbers map, entonces crea una ley por cada uno de los elementos que tiene ya con estos valores. Aquí number y aquí number. Claro que ahorita me va a sacar error por esto porque no metí no le puse una llave, pero no tienen react para los elementos que están de esa manera. Para los elementos que vienen en lista tiene que colocarles una llave. Eso es lo que pasa. Esto que tenemos acá pues es una row function, ¿cierto? Es una row function. ¿Qué significa esto? Pues que esto es como si nosotros estuviéramos diciendo algo así como function task. Es una función que recibe task, entonces lo que va a hacer es entonces exacto. Entonces este es el parámetro que va a recibir. Ese es la row function. Y aquí entonces, que les dije que me iba a sacar un error acá. Vamos a ver qué error salió. Dice que está asignado un valor pero nunca está usado. Entonces vamos a usarlo. Y para usarlo lo imprimimos acá. Entre llaves, ¿cierto? Entre llaves lo imprimimos. Ahí nos quedó. Por allá abajo nos tenés que estar saliendo un error, el que les dije ahorita, que necesitamos un key para iterar en él. Entonces le decimos que el key
va a ser task.id. Son miles. ¿Muchos errores? ¿Qué empezó con hay algo que usted hizo más? Estás, ¿no? Sí, ¿verdad? Yo creo que es de uno de TI. Sí, es que como que lo hice a la mitad. Ah, no. ¿Listo? Pues por un momentito luego está. ¿Tacite? Está dando error en esa línea dentro del contenido de ley. Porque les dije que nos está dando error, era porque lo que está entre llaves lo compila como JavaScript. O sea, lo transpila como JavaScript, o sea, lo intenta interpretar como JavaScript en esa parte. Entonces la idea es cerrar la llave antes del guión, del doble guión, y después abrirla otra vez para el otro elemento. ¿Ya lo hiciste? Ya lo hice, sí. ¿Y no te funciona? Pero es un define, pero entonces mostrame el task. ¿Me lo estás llamando como task? Ah, sí, ya lo llamaste task. ¿Listo? Es lo que no tengo. Mostrame el task. ¿Qué cosas, no? Complicado. Esto es mi vida, esto es mi ¿Listo? Tenemos responder eso. Aquí es una recocha, ¿no? Como una recocha. Por la coloración de la sintaxis, Sí, eso es. porque no colocar sintaxis y Babel y luego JavaScript Babel. El menú view, el menú view. ¿En view? Bien syntax va a ver JavaScript. Syntax, Babel. Ah, no, ya moriste, güey. No, pero no sabe mal, o sea, no es por eso, güey, eso es la combinación de HTML, JavaScript, Ah, sí, es una recocha. TypeScript. Sí, es una recocha. ¿Dónde colocaron la lista? Pues lo único que me falta En el Bootstrap, aquí en Public, Index HTML. Aquí en el head. Dentro del head. Tareas de Morani. Juan integrador Morani, otro mes que
Como tenemos el doctor en nuestra función. Vamos a interactuar con los diferentes anteriores. Cuando reímos con página. Porque no lo deberían ver. No, nadie lo odia. Pues claro que se lo diría al abuelo. Pues no. Pues sí, yo sé que a veces algo con ego, tiene ego alto, pero de todas maneras me ha enseñado varias lecciones. Así como cuando literalmente ayudé en una parte de estudio y después en un computador me le había ganado un benchmark. No, pero en realidad fue chistoso porque yo lo que tenía era conectado a su propio estudio, un computador de 32 de RAM, de escritorio. No, entonces le estaba conectando más aspectos. Que quería ver cuánto poder había. ¿Qué línea sale de error? Línea 37. Ahorita la línea 37 tendría la entonces el kilo ahí va un atributo i igual a Cascons ID. Pero este tax ítem que ustedes crearon una vaina aquí como una. Pues yo no esto por aquí, creo. Pues en realidad todo ítem es una clase, ¿no? Ah, Estamos en archivito. ¿Listo? ¿Ya estamos? Ok. Lo siguiente entonces era mostrarle pues a Esteban Steven qué es lo que hacía supuestamente de esta parte del list groups item. Así es sin el list group item y así es con el list group item. Lo pone más bonito. Pero mira que en el OL también tenemos un list group, ¿no? Sí, claro, para... ¿Qué hace? ¿Cómo está así? O sea, te quita, creo que te quita los puntos. Antes que si le quitas el list group allá, entonces quita los puntos allá en esa parte. Lo siguiente, pues ya que tenemos eso, pongamos esto dentro de un container. Bueno, mi madre tengo un viejo de container empieza a colapsar. Para que quede un poquito mejor. Ajá. Y si querés entonces en apps CSS colocamos quizás un margin top, ¿cierto? De 30 píxeles por ahí. ¿No decimos el container? Y me etiquetaba. Entonces ahí debería de darnos un espacio. Eso es lo de menos, démoslo así mientras tanto. A ver qué pasa. Listo, entonces no solamente coloqué container aquí en el lab, en esta parte. Lo siguiente a hacer ¿El top 30 píxeles funciona? ¿sí funciona? Sí, ¿verdad? No sé por qué no funciona. Solo que creo que es por la resolución de la pantalla no es tan. Ah, porque lo estoy metiendo en el log, no mentiras. ¿Verdad? Sí, maldito, ahí te veo. Poner un porcentaje para que se vea más. O sea, funciona, ¿no? Ah, sí, seguro lo estaba metiendo en otro lado. Es que el pixel es muy pequeño, ¿no? no, pero está raro.
Listo, ahí ya. Démoslo hacia. O tener error de sintaxis, ¿no? Entonces, lo siguiente, ¿cierto? Ahora es. Pasemos todo eso. Hacer el club. Envidiando se hace así. Ya sé qué es lo que estaba haciendo. Estaba corrigiendo otro proyecto que tengo abierto. Está corriendo otro proyecto que tengo abierto, entonces por eso no lo he mostrado. Listo, entonces lo siguiente que vamos a hacer ahí es ya crear entonces el form, ¿cierto? El formulario para poder trabajar con él. Entonces para el formulario vamos a crear otro componente, ¿cierto? Que se va a llamar transform. Sí, todo lo vamos a crear entonces. El mismo procedimiento, copiamos del otro lado, reemplazamos todo lo que diga app y lo dejamos de esta manera. Entonces ya comenzamos a crear, ¿ya listo? Sí, señor. Ahí comenzamos a crear el form ya, ¿cierto? Todo lo que estamos haciendo para Algo así era, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces replicamos esta parte para ID, para name y categoría.
¿Cada un por distinto o...? No, en el mismo form. No, cosa que no puedan haber por el mismo, en el mismo archivo. No es una buena práctica. Si eran esos, pero que estoy como pensando de que si eran esos. Sí. Ah, es for control. For control. Ese sí es for group, pero el otro es for control. Se estaba como dudando de ese. Sí, for control. En lugar de for input es for control. Listo, aquí entonces va. Ya así repliquemos 3 veces. 1, 2, 3. A la primera le ponemos ID. A la segunda le ponemos nombre. Y a la tercera le ponemos categoría. Bueno, vamos a trabajarla primero de esta manera porque no vamos a tener solamente para crear, no para editar ni nada. Entonces aquí le llamamos a esta parte ref. Y este ref va a ser ID. Este ref de aquí va a ser name. Y este ref de aquí va a ser category. ¿Cómo está la función de este? Después vamos en nuestro componente. Después podemos llamar o referirnos pues a un arreglo de refs para poderlo acceder. Así como accedemos a props, pues vamos a acceder a refs. Y por acá nos falta un botoncito, ¿cierto? Sí. Un botón que se llama guardar. Y pues para que ese botón sea un poquito más elegante, me olvida, ¿es BTN o es botón? Vamos acá y vamos al botón de acá. Aquí hay botón. BTN. Es BTN y BTN primario. Supuestamente ahí no tenemos errores, ¿cierto? Solamente hemos creado un formulario. Entonces vamos a llamarlo acá. Después de task list, llamamos task form, pero para llamarlo aquí necesitamos ¿qué? Duro, molano. ¿Qué hiciste, bro? ¿Dónde está ahí? ¿No? En task. Con ese. ¿Ah? ¿Hacemos otra lista? Ahí lo que vamos a hacer, no, debajo de lista Ah, pues. llamamos transform. Y para poder llamar entonces necesitamos importarlo. ¿Y por qué no lo llamamos de edad? ¿Qué? Pues ya no lo editamos, ¿no? Editamos ese componente de task.
Pero aún para así que se se, podría. para que se despliegue, ¿no? Pero aún así se podría. Es que ellos dicen que importarlo directamente sobre app.js, importarlo. Pero pues ahí tendría, Una mala práctica, pero tendría, yo Porque es que tendría. Exacto, es que cuando yo voy a guardar algo, supuestamente en esta parte está el estado, están las tareas. En esta están las tareas, o sea, supuestamente el componente donde se deben comunicar con él. sí, pero yo solamente digo que se podría. Pues de poderse se puede, pero ya después la funcionalidad nos caería un poquito complicada. Que Santi le quiere echar a la derecha. Vamos a ver si compila. ¿No compila? Debe tener sentido las cosas como ahora, Ahí compila, ¿cierto? ¿no? Pongámosle un ver ahí como para que no sea tan feo. Profe, ahí al fin la clase el botón ¿Cuál era? ¿Pusiste esto? PTN. PTN primary. No, este está que tiene tiene ¿Y qué ves que la vas a poner pues para poner el café? Ver es que está muy pegado. A un ver. ¿Por qué está así? Creo que dos. Bueno, ahí se ve mejor. Ahí sí, bueno. ¿Podemos un momentico el task? Un segundito. Arriba lo import. Ah, perdón, esta no es. Raro. ¿Puedes bajar un momento, por favor? Uy, no, ¿por qué chiste tan mal? No me lo pido. Component back into the back another profe, subí un segundito. Ah, claro, ya. ¿Punticoma? Una S. ¿Listo? Ya casi voy estilizando un poquito. Profe, yo como hago para coger todo el form y tirarlo hacia el centro. ¿No hay como una line components o algo así? Pues para tener un... Porque el align text no es el que no me funciona, no hace lo que yo quiero. ¿Y no puedes pasarlo aquí? ¿Ah? Utilizando el class name de transform para eso. Para hacer esa parte. Aquí le coloco al form container. Es que el form, para ponerlo todo en el centro, te toca primero que todo quitarle más espacio, ¿no? Sí, ya lo hizo. Y aparte de eso, le pues, puse 33% de width, funcionó perfecto. Ahora le puse algo de margin a todos los lados y también funcionó perfecto. Ahora me falta solamente hacerle eso. Ya. O sea, aquí le coloco container al form me funciona. Class name container.
Profe, el ultimito, un tax item. No, mentira, eso no es. Ajá, ahí. ¿Pero ese sí es el proyecto? Otra gente. No. Es mucha diferencia, ¿no? ¿Qué momento pasó todo eso? ¿Listo? No me entra. Lo que ustedes quieren hacer es colocar esto. Yo creo que quiero ver carpintería. Tú, Juan, pues, ¿cómo se entraría en un forno? Yo estoy creando una columna para ponerla Una columna para ponerla. ¿Listo ya, muchachos? ¿No están todos? También me hubiera servido si hubieras puesto un Marvel. ¿O cuál es la diferencia Podemos estar un momentico el import arriba. ¿Dónde ¿De cuál? Donde importar el CSS, ¿no? Importamos el CSS. Ah, en el App.js. ¿Cuánto porcentaje le pones? ¿En este? ¿Este import? ¿O el del Bootstrap? No, ese. Al form lo puse en el de Wii. Sí, normalmente el layer que contiene el formulario le puse el 50% para que no quedara toda la pantalla y lo metí aquí nomás. Listo. Entonces lo siguiente, ya tenemos un formulario, pero este formulario nos sirve en este instante para tres cosas. Entonces lo siguiente que tenemos que hacer es colocarle un comportamiento. Entonces on submit vamos a llamar a this punto guardar. De esta manera, ¿cierto? Este vamos a así, mucho.
Guardar. Bind es para que entonces nos podamos usar estos valores que tenemos nosotros acá para poder hacer referencia a this. Si se recuerdan, en la clase pasada tuvimos un inconveniente por no haber puesto el bind en el último país de la clase. ¿Sí se acuerdan? Una mentira. ¿Ah? Una mentira. La podemos colocar ahí o la podemos colocar en el constructor. Entonces aquí en esta parte tenemos que poner entonces ya un elemento que se llama, entonces que le dijimos que era una función que se llama, no me interesa, un guardar, perdón. No tenemos que ponerle función. Y en guardar, entonces vamos a ver cómo podemos acceder a los elementos del formulario. Por ejemplo, ahí estaríamos accediendo a this.refs.name. Cuando haga clic en un submit, entonces nos vamos a pasar eso. Vamos a ver si pasa realmente. Creo que ya recargó. Entonces vemos que no pasa. Pero eso no me gustó ya esto. ¿Por qué? Porque en el momento en que estamos haciendo... ¿Saca error? No. El problema es que... No queremos eso. Cuando le damos clic en guardar, pues él recarga la pantalla ya. Y como que manda para otro lado y recarga la pantalla. Él intenta poner eso. Entonces lo que tenemos que hacer aquí es decirle que reciba y que aquí entonces haga prevent de pago. Listo, ahí como vemos funciona pero no funciona porque nos está trayendo todo el controlador, todo el control. Entonces aquí tenemos que referenciar es el valor de ese elemento. Ahorita si le damos y vemos que ahí sí ya está accediendo al menos al valor que teníamos. Tenemos que prevenir el e.prevent default, lo que nos hace es evitar que recargue después de eso. Es que ya no me gustó que eso se fuera por allá abajo. No sé, a mí como que, o sea, pongo el nombre y le vuelvo a guardar y como que me reinicia todo. Sí, pero tenés que poner prevent default, ¿no? ¿Ya lo pusiste? Prevent default. Eso es lo que estamos haciendo hace como 15 minutos. ¿Cómo es? Prevent default. Está aquí. Y cuando se le dé la editorita que recargue la página, como evento. Como la vibra. Después me voy por ahí en la calle, pasa que se hacía eso prevenir. Listo, pero entonces aquí en esta parte no podemos hacer nada, ¿cierto? Debido a que la lista de tareas está en el otro componente. Entonces el otro componente que nos hace el llamado
tenemos que decirle cómo nos va a pasar esa información. ¿Cómo nos puede conocer? Entonces, según lo que vimos, Además la funcionalidad es ¿Puede subir? entonces vamos a crear aquí algo que se llama handle guardar. Y ese handle guardar, ¿están acá todos? Sí. Va a recibir una tarea. Cuando llegue la tarea, pues entonces lo que va a hacer en el this.state.task, como es un arreglo, vamos a hacer un push de tarea, ¿cierto? Eso es lo que vamos a hacer. Pero entonces todavía no le hemos dicho a Transform que ese es el que va a trabajar con eso. Entonces aquí le decimos, vean, en el evento en que alguien hunda guardar, entonces cuando alguien le diga guardar, entonces usted ejecuta handle punto guardar, perdón, punto no, handle guardar. Y aquí también entonces le damos bind.is. Bueno, pues aquí no podemos, perdón, en esta parte de aquí, como esto es un método, no podemos directamente cambiar el estado allí. Tenemos que utilizar la función setState. Hagámoslo más fácil, leemos una variable temporal. Hagámosla de esta manera a ver qué tal nos va. Antes de hacer todo eso deberíamos saber si nos llega el guardar. Listo, entonces, ok. En el task form, entonces tenemos que llamar esta función de aquí, ¿cierto? Llamamos al task form y él dice que recibe una tarea. Entonces tenemos que crear algo que se llame tarea. Aquí puede ser cualquier nombre, ¿no? Coloquémosle esto. Y esta tarea se va a estar definido por un ID this.refs id.value. Y lo mismo para name y lo mismo para category.
Listo, entonces aquí en este instante ya llamamos a la otra función que nos está mandando. Entonces llamamos con Profe, yo saco uno de vale, esta, ok, vale. Decimos guardar y le mandamos el objeto que acabamos de crear. Listo, miramos a ver si compila. ¿Puedes poner el handle guardar un momentito, por favor? Eso tiene que ver con justamente con lo del ¿En cas? Ah, perdón, aquí es this.handle guardar. ¿Y si funciona el guardar o no? ¿Sí funciona? No sé. 4. Prueba. Prueba. Ujú. Desde ahí las funcionan aparte. Lo siguiente sería ¿Qué fue lo que hiciste después de eso, profe? ¿este? Profe, ahora primero cuando, o sea, encontraste que sale un error, algo de handle guardar. ¿Qué es de eso que hiciste? Le puse este dis. Ah, ya. Sí, ya. ¿Ya nos funciona ok? ¿Qué nos falta ahorita? Ah, les decía que nos falta por acá como que limpiar esos valores, ¿cierto? Ah, bueno, pues sí, ya los conozco. Entonces, Profe, me está como que repitiendo. Es por el ID, porque si lo está volviendo a crear con el número. Pero son las dos veces Me estaría está también. cargando dos veces. Ah, pero entonces le pusiste evento al botón y evento al por. Quizás. Eso me pasó una vez que le puse el software con super clave. Que no se ve. Mira el for. El for tiene una subsidio, el botón. Primeramente dos veces sobre finalmente dos veces El plumerío, man. ¿Cómo eliminaste ahora? Si no. ahí. es que lo Hacer un cruce. Ah, bueno, ahí está. Ah, qué pena. bueno, 4 ya existe.
Error. Entonces me lo crea 2 veces y me sale el error de que tiene Es como esto. Warning, contact to time to doing with the same key. Warning, so that the company is maintaining the En este color, ¿este man estaba saliendo también doble? ¿Por qué pasa eso? Es que Dejaste el push. cuando estás dejando el push. pero estaba metiendo la clave 2 veces. Dejaste los 2 push. Ya, quito esta. ¿Seguro? ¿Eso no lo hizo? ¿Listo? Ya casi. Creo que mira que en la consola me parece que si quiero tener una mejor experiencia de desarrollo, descargue DevTool para ver. Download de RedTool, DevTool para ver el development. Tocaría mirar si las aprendes a manejar. This page is using development React que tú lo tienes. Lo vas a descargar. Ve, así que la solución más limpia. Es un método auxiliar que limpia los campos. Installation. Download the new tool for Google. If you are developing, we highly recommend installing this keyword tool. If you are already Nos aparecen aquí todos. ¿Lo pillas? Corre en un servidor. O sea, así no corre. Eso no lo tiene cualquier, o sea, no. Pero el servidor Es de no React. igual. Ese es el que me pide que instale. La pero- verdad. que haya crunch. Algo de arreglo, pues. Listo. Entonces ya hemos hecho esa parte, ¿cierto? Ya hemos hecho esto. Lo siguiente que nos toca hacer es entonces ya trabajar con Firebase, ¿cierto? ¿O qué otra cosa falta ahí? Nada, lo vamos a meter en Eliminar. Firebase para hacer el crudo. Va a ser eliminar. Eliminar es eliminar. Nos toca hacer el slice para eliminar. O sea, nos toca traer el pedacito del otro código donde hacemos el find, nos traemos el ítem y acordarse, pues lo eliminamos. ¿Se acuerdan que pasaba eso? No. ¿No? No, pues. No diga mentira. En JavaScript, para poder encontrar el elemento, hacíamos un find y entonces le mandamos una función que hiciera taskName igual a taskName para encontrar la posición del arreglo, que es un arreglo, encontrar la posición del arreglo y entonces con esa posición entonces eliminar ese elemento. Había una cosa que decíamos slice y entonces eliminamos un elemento. Bueno, entonces lo siguiente que tenemos que hacer ahorita es trabajar con Firebase. Firebase teníamos nosotros nuestra base de datos, era esta, ¿cierto? Donde teníamos aquí tareas, vamos a utilizar la misma. Uy, aquí me metí aquí proyectos. ¿Quién está usando esta base de datos? ¿Qué mismo? Ahora ¿Pues la está vamos a- usando? Pues, profe, ¿se acuerda que usted me pasó una vez? Usted me pasó una vez, no sé cómo fue que terminé yo con su ID de la base de datos y todo. Pero no sé por cómo, profe, yo no le puse nada soez ni nada ahí. Está, o sea, todo está bien ahí. No hay Listo, nada- entonces datos que le pueden servir.
Entonces lo que estamos haciendo nosotros, Y pero no rindió, ¿y cómo puede ser? ¿Te rindió? Pero claro, no, como perdió. en el BM install, en los menos save, Firebase, dentro del proyecto. Y mientras les instala a ustedes, Yo el interno hace datos. ¿Rafa está usando datos o negro tenía que ser, no? ¿cuál no tiene? Ahí está grabado. Sí. Cualquier acción legal lo puede poner usted. Ay, yo el interno hace datos está vacía. ¿Por qué? Porque no la he creado. ¿Qué pasa aquí, amiguito? De verdad nada te da. Ese me quedó en ese fetch y me data. Uy, yo no me acuerdo cómo era mi resolución. ¿Y no la tenía ya creada? Sí, no, yo creo que la borré. Uy. Listo, entonces ¿qué sí? Lo siguiente entonces tenemos que hacer es crear un archivo que se llama firebase.js. No, pero me quedé bien. No, pero esa consola está realista, ustedes ya les instalaron. No, Depende del equipo, bien. No, pero apenas está comenzando. Ya nos llevamos toda esta parte de aquí para allá. Epa. Creamos un archivo ya sea en components. Pero ¿por qué no es? Ah, este no es. Me voy a dar cuenta porque ahí está el archivo ya creado. Lo hizo. ¿En company? Sí, en components creamos un archivo que se llama firebase.js. En ese entero vamos a crear este componente. Este código, recordando, lo sacamos de aquí de esta parte. Creo que es por aquí. Authentication, no es project settings. No, no era autenticación, era autenticación. Project settings. ¿Sí? Ujú. Wait. ¿Cómo llegaba? ¿Cómo se llega? Recordemos Literal. aquí en esta parte donde está el villancito, le decimos project settings y aquí aparece add Firebase to your web app. Entonces aquí aparece esto y esto es lo que nos vamos a llevar. Ah, ¿no todo? No todo, no, solamente lo que está dentro del config. Listo. Yo creo que esto aquí, no para los demás. Ahí están, ¿cierto? No. Aquí mira sí. que es diferente. Es menos mal. importa Firebase. No, yo es que ya te lo meten en fact y es en component. Ujú. ¿Listo? Entonces aquí ya Un momento, Uy. Esas comillitas que pudiste realizar, no, ¿cierto? yo como copié y pegué, entonces de pronto las trajo mal.
¿Y ese export no es con la F mayúscula? Él está exportando este file desde aquí. ¿Listo? Entonces ya en tareas vamos a importar Ah, sí, lo comprendo. ¿listo? Sí, señor. El Firebase es más chico de las dos últimas, pero ¿Listo? ya sí. Dos segundos. Creo que el nombre del favor es Tiregases con este pequeño, ¿no es como letra mayúscula? Tiregases. Listo. Y usted pregunta cómo se dice Meteor. Porque lo hice en español, ¿no? Base de fuego. Listo, entonces miremos a ver si nos salen errores. Bueno, entonces aquí cuando está, él nos está diciendo, vea, si usted quiere hacer esto de esta manera, mejor importe así. Entonces importemos como él dice. Aquí importamos Firebase App y aquí le decimos que import from Firebase Firestore. Error. Sí. Bueno, pues no lo que me decía pues. Este no es. ¿Qué está diciendo? Info. Ya. Entonces, es así supuestamente. O sea, así era como nos decía que lo trabajáramos. ¿Te sale eso también? Debe salir solamente Firebase está definido pero nunca ha sido usado. ¿Ah? Pero es que le dimos Me la sale posibilidad. otra cosita. Si no las cambia, ahí cambia el import. Cámbialo. Sí, Cambia Firebase.js. Cambia estos dos. ¿Quedaron con eso? En el Firebase.js ponga esos dos en lugar del que teníamos. El de abajo. ¿Listo? Entonces, lo siguiente que vamos a hacer está. Bendito perdí el parcial de cuenta. Pero pues ha sido lo único que ha perdido así importante. El resto es para aprender. Para aprender a la muchacha.
Guantes más pegados. Mostramos. También llevo 8, pero no tengo 8. Y hasta usando yo también llevo 8 en el experimento. Pero el sistema dice que estoy en séptimo. El tema dice que estoy en claro. Listo, la siguiente que tendríamos que hacer Exactamente con cuarto. es comenzar a trabajar en la parte de guardar o de listar o traérnoslo. Vamos a guardar primero, que guardar es más sencillo, Sencillo, ¿no? más sencillo que traernos. Y así alcanzamos a Bueno, copiémoslo el de acá, pero entonces traigamos esto de acá. Lo primero que vamos a hacer, como vamos a utilizar varias veces esto, entonces vamos a crear dentro del estado digamos una variable para conectarnos a la base de datos, para hacer DB. Entonces ese va a ser, perdón, fileBase punto filestore. Y supuestamente con esta parte obtenemos esta DB que está aquí. Para poder traernos todos los elementos, entonces lo ideal sería utilizarlo en el component will mount, ¿cierto? Recordemos el ciclo de vida que teníamos: component will mount, render, component did mount. Después de eso podía haber otros. Profe, está el error en DB 2 puntos, que una coma Es un igual, profe. Pues que va a pasar un JSON, ¿no? Puede ser un JSON. No, mío, está en ¿Eso no debería estar afuera? Sí, o sea, porque Ah, sí, ok, debe estar fuera de ese arreglo que está ahí. Mira, ¿cómo es que la coma No, pero acá vamos a dentro de las reglas? hacer. Ah, está acá mismo ustedes. Listo. 2 puntos. Ahora me dice que Y debe. yo, por ejemplo, pero bueno. Le falta la esas indirectas, ¿no, profe? No, es que no sabía. Es que el tiempo pasa muy rápido, la carne entretenida. Pero pues, hay que llegar a la casa también. Los familiares lo esperan a uno. Yo no vivo en un barrio bonito. Ah, qué lindo que los amigos esperan a mí en nuestra casa sola. Yo no vivo en un barrio bonito para llegar a la casa. Yo llego y me tomo un vaso de jugo de naranja y listo, caigo en la ¿Qué te cama. quejas? Yo no vivo en un barrio bonito para llegar a la casa. ¿Verdad? Bueno, recordemos esto, Un nosotros ciclo de vida. podemos llamarla aquí en el component grid mount. El grid mount es cuando ya tenemos los elementos del DOM ya cargados. Renderizados. Y acá podemos utilizar también el component will update o el component receive drops, que lo vamos a utilizar después. O sea, receive drops es cuando están cambiando las propiedades, y el update es cuando va a cambiar el componente de alguna manera por algo, porque si un motivo va a cambiar. Entonces eso es lo que más o menos tenemos ahí nosotros. Entonces llamemos en el component will mount esa parte. Simplemente digamos, ay María, el component will mount, y aquí lo que vamos a hacer es esta partecita acá.
Bueno, esto nomás. Ah, no, esto no. Eso ahorita lo ponemos cuando nos saque error. Estuvo bueno. Las prácticas estuvo bien. No, cuando nos saque- es para mostrarles por qué se pone. Bueno, aquí creo que está haciendo esta parte. Le está diciendo al DB, tener la colección, tareas. Y para la colección de tareas, Entonces, la categoría que iba a buscar, quitamos esto. Quitamos esto. Este web category igual a prueba es porque comenzaron a aparecer cosas ahí inesperadas. Tareas inesperadas que no había puesto yo, entonces me salían muchas, entonces para poder que no salieran tantas, pues entonces hice un word allí en esa parte. Es que lo que estaba es que yo estaba haciendo de pruebas también de qué pasaba cuando en mi página había muchas tareas, entonces trataba como Pero no podía tener en otro lugar. En el No, tuyo. es que yo no sé cómo llegó eso ahí, la verdad, no sé. Que juraba que era mi base de datos. Entonces aquí nos estamos conectando, ¿cierto? A esa parte. Voy a quitar el word solamente como por Como por mostrar todo eso. Profe, una pregunta ahí con respecto a eso. O sea, si yo en este momento pongo pues las mismas credenciales aquí de tu base de datos, que yo me conectaría a tu base de datos, ¿cómo uno podrá bloquearla allá arriba? ¿Cómo uno hace para que nadie más acceda a esa base de datos y no lo recoja? ¿No? Que solo sea este equipo con la base de datos de Firebase. Es que generalmente lo que uno tiene que hacer es no publicarlas. no eso, Y listo, las publica, pero de todas maneras uno le pone aquí una parte que dice que la única forma de ingresar información es que esté autenticado. Pero de todas maneras, Firebase, o sea, el código que tiene que tener Firebase para conectarse ahí tiene que de alguna manera estar bloqueado o algo así para que no puedan acceder a las credenciales tuyas. O sea, tiene que estar de alguna manera oculto. No, es que el asunto fue que el profesor me colocó, creo que las credenciales acá. No, yo le presté el proyecto, seguro. Yo subí un proyecto y lo subí con credenciales. Yo lo puse en GitHub. Ah, sí, eso fue lo que Entonces subí el proyecto en algún lado, y entonces ya descargan el proyecto y lo descargan completo. fue que yo andara guiando por ahí. Listo, entonces aquí lo que hace, Pero bueno, aquí lo que hace simplemente es hacemos un get sobre la colección tareas, y sobre ese get, pues ¿qué vamos a hacer? Aquí solamente lo que está haciendo es un console log, o sea, está mostrando las tareas a la consola. Entonces vamos a ver si realmente pasa eso. Entonces, como hay un poco de tareas, entonces aquí las muestra. Aquí está el ID y está el contenido de los datos. ¿Listo? Pues no sé si dejamos hasta ahí, muchachos. pero por el grupo en el Windows, que no, pues, no. El grupo en Espérate, yo Windows. bloqueo aquí ya esto.